y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 15 de mayo del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto, la Biblia de hoy, la Biblia Hechos, capítulo 12, versículo 3 al 17, sobre el tema orar con fervor. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para descubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar a la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en 2 papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que cuida tu destino. Me explicaré la palabra, 2 palabras, culpable e inocente. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado 2 papeles con la misma leyenda, culpable. 2 palabras, esas papeles, 2 palabras, sin embargo, solamente puso una palabra, culpable. Otro papel también, culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon. Pero, ¿qué ha hecho? Y ahora, ¿cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, le explicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Hermanos, por más difícil que se nos presente una situación, ese tiempo más que antes, nunca, hermanos, nunca dejemos de buscar la salida, ni de luchar hasta el último momento.
¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, escucha nuestra oración. Amén, ¿verdad? La oración, sabemos que la oración es una herramienta más poderosa de nosotros, de creyente. Pero muchos se preguntan, ¿por qué las oraciones que hacen no son contestadas? Algunas personas hasta dejen de orar, pues si sienten que sus oraciones no son escuchadas. Al ver el texto hoy, completamente viendo Hechos 12, 1 al 19, se nos da un ejemplo, buen ejemplo, de cómo Dios responde las oraciones de su pueblo y de cómo podemos orar con fervor. El rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén y dar muerte al apóstol Jacobo, se dio cuenta de que sus acciones agradaron a los judíos, que odiaban a los cristianos y consideraban una secta. Fue por esa causa que decidió encarcelar a Pedro y ponerlo bajo la custodia de varios soldados. Estos se turnaban para vigilar a Pedro cada 6 horas y asegurarse de que no escapara de la prisión. La intención de Herodes era entregar a Pedro a los judíos después de la Pascua para que fuera ejecutado. Ante el encarcelamiento de Pedro, los cristianos se reunieron para orar en la casa la Biblia dice que en la casa de María, madre de Marcos. Es muy probable que la fe de esos creyentes estuviera débil, pues ya Jacobo había sido asesinado y ahora peligraba la vida de Pedro. En el versículo 5, por eso nosotros viendo en el versículo 5 se nos da un resumen de esta situación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia dice que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. El primer elemento esencial para una oración eficaz es que esta debe ser dirigida, como igual que aquí los hermanos, ser dirigida al único Dios verdadero. No solo los cristianos de esta época, sino también todos los creyentes. Ahora mismo todos los creyentes de la actualidad podemos traer nuestras peticiones ante el Señor. Hermanos, ese tiempo, ¿qué petición tiene? Podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quién oramos. El único Dios verdadero es santo, aborrece el pecado y algún día juzgará a toda la humanidad. Por eso, gracias a Dios, según la Biblia, nosotros sabemos, eres el creador del mundo. También entregó a su Hijo Jesucristo para que viniera a ser nuestro Señor y Salvador, por medio de quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente. Solo Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones y cumplir su promesa de darnos vida eterna. Gracias a Dios. Y también la oración que mueve a Dios, que es aquella que se eleva fervientemente. Los hermanos de nuestra iglesia, nosotros sabemos la palabra fervientemente. Desde una
perspectiva humana, no había esperanza para Pedro. ¿Por qué? ¿Quién sería ejecutado a la mañana siguiente? Pero Dios respondió la oración de los creyentes que intercedían por este apóstol. Un día, un ángel, mire aquí podemos ver la Biblia, un ángel se presentó en su celda, despertó a Pedro, y le dijo que le siguiera. Inmediatamente sus cadenas cayeron al suelo. Pasó junto a los guardias sin ser visto. Al llegar a la puerta de hierro que daba a la salida, esta se abrió por sí sola. Y fue al estar en la calle que Pedro se dio cuenta de que todo esto no era una visión, como un sueño, sino que había sido rescatado por Dios. Al llegar a la casa de María, entonces, Pedro tocó la puerta, pero la joven que vino a responder se sorprendió tanto al escucharlo, la voz de Pedro, y luego que entró corriendo para darle la noticia a los demás creyentes. Estos, al escuchar sus palabras, y aunque habían orado fervientemente, no creían al principio que sus oraciones habían sido contestadas de esta manera por el Señor. Pero sus dudas se disiparon al ver a Pedro. Hermanos, la oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Hermanos, cuando nosotros oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados. Lo siento. Puede que lo hagamos para que sean liberados de ciertas situaciones peligrosas. Quizás hayamos orado para que el Señor les impida a otros seguir por un camino que lo llevará a la destrucción. El tener un diario de oración, hermanos, nos ayuda a recordar las necesidades de los demás y a recordar y reconocer las peticiones que ya Dios ha contestado en el pasado. ¿Qué manera lo que nosotros estamos practicando? El último, la oración que mueve a Dios, es aquella que se eleva en acuerdo mutuo y en su voluntad. La palabra voluntad es muy importante, en su voluntad. Cada vez que sintamos una carga en nuestro corazón, debemos buscar a hermanos en la fe que oren con nosotros. Por eso los viernes estamos practicando durante culto de oración. Oren con otros. El tener un compañerismo, un compañero en oración, nos da ánimo, apoyo y responsabilidad. Por eso ustedes recuerdan la Biblia, Mateo 18, 19. Siempre unos hermanos citando ese versículo mientras la oración. Dios contesta las oraciones cuando dos o más personas, dos o tres, se unen a pedirle algo que esté de acuerdo a su voluntad. La oración es la herramienta, hermanos, más poderosa de nosotros, de creyentes. Y el Señor desea entonces contestar las oraciones que elevamos con un corazón puro. Sin embargo, ¿qué problema ese tiene? El pecado es un estorbo para nuestra vida de oración.
Por lo tanto, podemos estar convencidos de que nuestro Padre no nos dará aquello que nos guía por un camino de desobediencia, pues no es lo mejor para nosotros. Por eso solo debemos pedirle lo que esté de acuerdo a su voluntad. Hermanos, sabemos que Dios se preocupa profundamente por nosotros y Él quiere que vayamos a Él en oración. Pero ahí está la pregunta, última pregunta: ¿cómo podemos saber que Él va a escuchar y va a responder nuestras oraciones? Afortunadamente, Dios nos responde a esa pregunta. La Biblia revela entonces 5 claves para que nuestra oración sea respondida. Vamos a pensarlo, meditarlo. 5 claves. Primera clave es pedir. ¿Recuerdan la Biblia, Mateo 7:7? Jesús dijo: pedid y se os dará. Este es un punto de partida muy básico, sin embargo, es uno que a menudo se malentiende o no es utilizado. Pedid y se os dará. Énfasis añadido. Segundo clave: tener fe, creyendo que Dios de hecho va a escuchar y responder. Es una clave fundamental para recibir respuestas a nuestras oraciones. Por eso el apóstol, la Biblia, Santiago, explicó bien en Santiago 1:5-8, como aquí dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Hermanos, la fe está basada en las promesas de Dios. Cuando Dios ha hecho una promesa, hermanos, podemos estar seguros de que Dios siempre cumple, 100% cumple lo que promete. Pedro, con fe, es una clave fundamental para recibir respuestas a nuestras oraciones. Amén, ¿verdad? Tercer clave es buscar la voluntad de Dios. Como nosotros y últimamente compartimos de su voluntad. Buscar la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribió la Biblia, 1 Juan 5:14-15. Aquí, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuarta clave es obedecer. La obediencia es una clave fundamental para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Recuerdan 1 Juan capítulo 3, versículo 22? Aquí dice que y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermanos, la obediencia es una clave fundamental para que nuestras oraciones sean respondidas. Quinta clave es pedir en el nombre de Jesús. Muy importante, cada oración, después de la oración, pedir en el nombre de Jesús. Jesús dijo varias veces que debemos hacer nuestras peticiones, pedir en su nombre. Por eso Juan capítulo 14, 13-14, capítulo 15, 16, en su nombre. Ustedes recuerdan la noche en que Jesús murió como el perfecto cordero expiatorio.
sacrificado por nuestros pecados. Él les enseñó a sus discípulos muchas verdades. Juan 16, 23 a 24 y 26, aquí está diciendo, Él les dijo, en aquel día no me preguntáis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Así que, hermanos, recordando aquí 5 claves, y también, hermanos, recordemos nosotros una oración, la oración ferviente. Entonces el Señor lo hará. Dios le bendiga a todos.